Aquí está. Bueno, el... Ay, ¿qué dice? Ajá. La diferencia de carga hidráulica, acuérdense que la carga hidráulica es lo que está aquí antes de la presa, todo el diferencial de carga. Entonces, si aquí tenemos 6 metros, aquí se perdieron 6 metros porque no tenemos agua, no tenemos carga. Entonces, 6 menos 0, pues menos 6. Entonces fueron 6 metros los que se perdieron de carga a través de toda la red de flujo. Y tenemos 10 caídas de potencial de flujo, que se acuerdan que son los canales los canales que se forman entre las líneas equipotenciales. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces si perdimos 6 metros entre 10 es 0.6. Entonces por cada caída de potencial perdemos 0.6. 0.6 por 10, 6, ¿no? Y nos está pidiendo la diferencial de carga hidráulica en el cuarto canal de caída de potencial. Entonces, si aquí perdemos 0.6, aquí perdemos 0.6, 0.6, 0.6. Y tenemos 6 metros de carga total. Entonces, 6 menos 0.6 por 4 igual a 3.6 metros. Es decir, que si nosotros sacamos un piezómetro aquí en el cuarto canalcito que se forma entre las líneas equipotenciales, subiría 3.6 metros. ¿Sí quedó resuelto? Bueno. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más tiene alguna duda de las actividades que hemos dejado o de las que tienen que entregar? Pueden escribir en el chat para que no se interfiera. Ajá. ¿Quieren que les explique? Bueno, les voy a explicar todo acerca del avance del proyecto, ¿sí? Para los que no han visto. En este proyecto, la finalidad va a ser el cálculo de los asentamientos. Todavía no llegamos a esa parte, pero vamos a ir trabajándolo en lo que termina el curso, que ya queda poco menos de un mes. Entonces, la idea es que ustedes realicen una mecánica de suelos, un estudio de mecánica de suelos. El estudio de mecánica de suelos consiste, pues obviamente a ustedes como geotecnistas les van a dar un proyecto, les van a decir, pues quiero hacer un edificio de tanto por tanto, va a estar ubicado en la zona 3, y bueno, ustedes díganme pues cómo está el suelo, qué tipo de cimentación van a proponer y bueno, y cómo van a respaldar todos esos resultados, ¿no? Entonces no vamos a llegar a completar todo el estudio de mecánica de suelos, pero sí vamos a hacernos una idea de cómo se hace y calcular los asentamientos. Entonces, el proyecto va a consistir en un edificio tipo casa de habitación que va a estar ubicado en la alcaldía de Gustavo Madero. Bueno, esto puede ser diferente, ¿no? Lo que sí es que se tiene que establecer en la zona 3. Ajá. Y
el área va a ser de 25.77 por 34.55, va a ser un área rectangular. Y el sitio de construcción, ustedes van a escoger un sitio de construcción, buscan en Google, en la zona 3, de acuerdo al mapa del reglamento de construcciones, y ahí viene. Entonces, en los antecedentes, bueno, esto creo que ya lo había explicado un poco, ¿no? En el video. En los antecedentes, pues tienen que describir el proyecto, pues lo que les estoy diciendo ahorita, que es que se va a construir una casa habitación, tal. ¿Cuáles van a ser los objetivos de este proyecto? Que bueno, el principal objetivo, como ya les había mencionado, es el cálculo de los asentamientos diferenciales, pero también van a proponer una exploración del subsuelo, que van a incluir trabajos de campo, trabajos de laboratorio, describir estratigrafías del suelo, bueno, todo lo que van a hacer en el proyecto lo van a poner aquí. La descripción del predio, bueno, en este apartado cada quien escoge su sitio de estudio y pues van a poner coordenadas, acceso, colindancias, todos los datos que puedan obtener, el tipo de suelo, etc. Luego, la descripción del proyecto, aquí es un poco de la información que ya tienen disponible y lo que ustedes van a calcular, no como como objetivo, sino como metodología. Como a ver, primero vamos a hacer esto, luego esto, y al final vamos a terminar aquí. Y la exploración del subsuelo, aquí vamos a dejarlo todo teórico. Yo les voy a dar la estratigrafía, pero ustedes van a hacer de cuenta que no tiene nada, ¿no? Van a hacer de cuenta que no tienen nada de información. Entonces, si no tienen información, pues, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué tipo de exploraciones necesitan ustedes para poder clasificar el suelo, para poder estudiarlo adecuadamente? Aquí entran las normas que les pasé. No es necesario que lean todo el documento por el momento. Aquí viene una parte en donde dice investigación del subsuelo, investigación de colindancia, reconocimiento del sitio, exploraciones, determinación de las propiedades del laboratorio, investigación del rendimiento regional. Básicamente esta parte es la que tienen que leer, es la del tema 2. Y aquí viene por áreas lo que ustedes tienen que investigar. Investigación de las colindancias. Bueno, por ejemplo, esto de investigación de las colindancias, pues sí podrían ustedes investigarlo. Reconocimiento del sitio, aquí dice para cada zona lo que tienen que estudiar. Una zonificación. Aquí están las exploraciones. En las exploraciones viene una tablita donde ustedes, de acuerdo al peso de la estructura, van a clasificar la construcción y dependiendo de la zona es lo que tienen que investigar. Pues a cielo abierto, o en el caso de estructuras más pesadas, sondeos. Bueno, y ustedes tienen que proponer cuáles son esos sondeos y a cada cuánto. También por aquí viene a cada cuánto tienen que hacer el sondeo. Y más abajo vienen las pruebas de laboratorio. ¿Qué tipo de pruebas de laboratorio necesitan? Y todo eso. Bueno, ¿qué más? Bueno, esa es en la parte de exploración del subsuelo. Aunque no pongan nada tangible, aunque no tengamos toda la información del suelo,
ustedes van a proponer todo lo que se debe de realizar de trabajos exploratorios. Aquí en análisis geotécnicos es donde va la parte de los asentamientos, la parte de cálculos, y para calcular los asentamientos pues tenemos que calcular también los esfuerzos. Conclusiones, bibliografía y bueno, todo eso ya se lo saben, cómo debe de ir el proyecto. Ahora aquí en el primer avance les estoy pidiendo que calculen las presiones o los esfuerzos efectivos, totales y de poro considerando el nivel de aguas freáticas a 3.1 metros. Aquí está el perfil estratigráfico. Lo único que tienen que hacer, ya saben, es multiplicar el espesor por el peso volumétrico del suelo para determinar el esfuerzo total. Luego, para calcular las presiones de poro, pues es a partir de donde empieza el nivel de aguas freático por el espesor por 1, ¿no? Que es el peso específico del agua. Y las presiones efectivas es las presiones totales menos la presión de poro. También les pedí calcular el peso total de la estructura considerando la construcción de 2 sótanos. Bueno, primero aquí tenemos el mapa, el bosquejo de cómo va a ser nuestro edificio. Y estos numeritos que vienen aquí son las cargas puntuales por columnas. Vamos a suponer que todo esto son columnas. Y el ingeniero estructurista ya hizo un análisis. Y por cada columna esta va a ser la carga recibida. Entonces, como al final pues vamos a tener un cajón de cimentación, pues todas las cargas se van a distribuir en el área. Entonces hay que sumar todas las cargas, dividirlas entre el área y sumarles la carga de los 2 sótanos. Entonces ya tendríamos una carga distribuida. ¿Sí? Entonces para el primer avance esto es lo que tienen que entregar. Después les voy a pedir calcular los esfuerzos por Boussinesq y bueno, entre otras cosas. ¿Sí? ¿Queda más claro? ¿Valeria? ¿Sí? ¿Alguien más tiene dudas con el proyecto? ¿No? Sí, Sofía. Ah, ah, ajá. Sí, sí, acuérdense. Sí, es la profundidad en y es hacia abajo, ¿sí? Y los esfuerzos en X. Sí. ¿Quién más iba a hablar? Ah, para el primer punto del avance. Ah, tienen que sumar todas las cargas de las columnas, dividirlas entre el área y sumarle los 2 sótanos. O sea que serían 3 toneladas por metro cuadrado. Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas? Ok.
lo de la clasificación del suelo. Bueno, pues aquí acuérdense que hay que utilizar la gráfica del SUX. A ver, ¿dónde tengo? Creo que es esta. Y es como los ejercicios que hacíamos. Como los ejercicios que hacíamos antes de clasificación. Aquí está. Entonces, primero nos vamos a basar en la gráfica que tenemos aquí, ¿no? Tenemos que ver qué porcentaje tenemos de gravas, de arenas y de finos. De acuerdo a la malla, sabemos la abertura que está aquí abajo. Entonces sabemos que de la 4 a la 200 son arenas, o sea, de 4.7 a 0.074. Está más o menos aquí. Todo esto son arenas, de aquí son finos y pasándolo aquí son gravas. Ay, perdón. Entonces, medimos el porcentaje que pasa. Por ejemplo, en finos está el 25% aproximadamente. Luego en arenas está más o menos el 65, ¿no? 60 y algo. Entonces restamos el 25 menos 60 y ya tenemos lo de las arenas. Lo mismo con las gravas. Entonces, para el porcentaje de gravas tenemos un 35%, para arenas un 43% y para finos un 25%. Por lo tanto, el suelo va a ser una arena. Ahora, de acuerdo a la gráfica del SUX, si tiene si tiene un porcentaje de finos de más del 12%, se clasifica con doble simbología. Entonces ya no tenemos que calcular los coeficientes de uniformidad ni de curvatura. Únicamente tenemos que ver si el porcentaje de finos es un limo o una arcilla y ponerle a la arena una SC o una SM. Aquí está, ¿no? Si tiene más del 12%, arenas con más del 12% de finos, tenemos que ver su índice de plasticidad para ver si es una SM o una SC. Para eso tenemos que calcular el límite líquido y el límite plástico. Determinar el índice de plasticidad y ver en qué posición está en la carta de plasticidad. ¿Sí quedó la duda resuelta? ¿Sí? Vale. ¿Más dudas? Es que no puedo verlos a todos en la pantalla. Pero si alguien quiere hablar, que mande un mensaje para que no se interfieran todos los micrófonos. Que bueno, igual nadie está hablando, entonces no hay problema. Si ya no hay dudas, vamos a empezar con el siguiente tema. ¿Están de acuerdo?
¿Sí? Bueno. Primero vamos a recordar un poquito que estábamos empezando con el tema 5. Dime. En la 4. Una muestra de arena. Ajá. Ok. Creciente preliminar. Descarga, relación de filtración. Cuatro por 10 a la menos 3. ¿Cuánto te salió a ti? Bueno. Sí. Sí, acuérdense que para suelos finos la probabilidad es muy baja. Puede ser muy, muy, muy baja. Puede ser incluso nula. ¿Alguien más? A ver. Kiara, ¿tienes alguna duda? ¿No? Bueno. Bueno, entonces vamos a continuar. Primero vamos a recordar un poco de lo que habíamos visto, o bueno, que les había puesto en el video, del tema que vamos a empezar. Bueno, el tema que ya empezamos, el último tema, que es la parte de asentamientos. Entonces, ¿quién será bueno? Roberto, Vivar, ¿estás ahí? Roberto. No están. ¿Sí? Ok. ¿Nos podrías decir cuáles son los tipos de asentamiento? ¿Sí? ¿Nos podrías decir? No. Uh-huh. Uh-huh. Ok, gracias. Ahora, René David. René, ¿nos puedes explicar cuáles son los asentamientos inmediatos? Ajá. Uh-huh. Bueno, sí, son los asentamientos que ocurren de manera instantánea cuando aplicamos una carga en el suelo y
se pueden notar más en suelos gruesos. A ver, aquí está. Bueno, la deformación en suelos puede ser por compresibilidad, que es cuando se presentan cambios de volumen sin cambios de forma de la masa del suelo. Y por deformabilidad, que es cuando hay cambios de forma y en menos medida cambios de volumen. La compresibilidad se aplica mejor para suelos finos y la deformabilidad para suelos gruesos. ¿Sí? Cuando ustedes aplican una carga a una roca, pues sí pueden imaginarse como si puede cambiar de forma un poco, se puede como aplastar un poquito, dependiendo del tipo de roca que sea. Pero cuando quitas esa carga, pues vuelve a su estado original. Y bueno, en los suelos finos, cuando aplicas una carga, a veces no regresa a su estado original, a veces se queda como plastilina. ¿Sí? Bueno, esto ya lo vimos, lo de los módulos de deformación. Aquí estamos en los asentamientos. Entonces, los asentamientos inmediatos son más afectados los suelos gruesos, ya que es provocado por la deformación elástica del suelo seco, de los suelos húmedos y saturados, sin ningún cambio en el contenido de agua. Los cálculos de los asentamientos inmediatos se basan generalmente en ecuaciones derivados de la teoría de elasticidad. Es una deformación elástica. Y los asentamientos por consolidación se aplican más para suelos finos. O sea, probablemente cuando ustedes pongan una carga en un suelo fino, al principio no se perciban deformaciones, se van a ver con el tiempo. Bueno, los asentamientos por consolidación primaria son el resultado de un cambio de volumen en suelos saturados cohesivos debido a la expulsión del agua que ocupa los espacios vacíos. No precisamente tiene que ser en suelos saturados, también pueden ser en suelos parcialmente saturados. En suelos secos no, porque cuando se seca el suelo se contrae y todos los espacios vacíos normalmente pues quedan aplastados. Entonces, estos asentamientos por consolidación primaria son los más importantes porque van a ser los más significativos en suelos finos. Entonces, la consolidación primaria es la expulsión del agua que ocupa los espacios vacíos del suelo. Sí, es la deformación debido a la expulsión del agua que ocupa los espacios vacíos del suelo. Y los asentamientos por consolidación secundaria se observan ya después que se expulsó todo el agua. Entonces ahora sí, todo el suelo está cargando la estructura y hay un reacomodo de partículas o una deformación de partículas ya directas del suelo. Entonces los asentamientos totales son los asentamientos elásticos más los asentamientos por consolidación primaria más los asentamientos por consolidación secundaria. Ojo, estos de asentamientos por consolidación primaria y por consolidación secundaria solo se aplican para suelos finos o para arenas que tienen gran cantidad de suelos finos. Bueno, y aquí está, el asentamiento elástico es el asentamiento inmediato, puede aparecer en horas o días en cualquier tipo de terrenos, gruesos y finos, pero dijimos que se aplica más para gruesos, o sea, afecta más a los suelos gruesos. El asentamiento por consolidación primaria va a depender de cómo tengamos los poros en el suelo, va a depender mucho de la permeabilidad del suelo, de cómo esté estructurado, de la estratigrafía, y bueno, esto puede durar hasta años, ¿no? O sea, ahorita vimos que los suelos finos pueden tener una permeabilidad muy bajita, entonces puede estarse saliendo el agua, y bueno, y aparte que en épocas de lluvia, pues se vuelve a hidratar el suelo
y pues otra vez, ¿no? Está lleno de agua y después otra vez se expulsa y bueno. Y el asentamiento por consolidación secundaria puede durar muchísimo tiempo después, ¿sí? Primero tiene que pasar esto para que pase esto. Bueno, ya vimos que los asentamientos elásticos se basan en la teoría de elasticidad, entonces las fórmulas son muy sencillas. Va a ser más o menos como calculábamos los esfuerzos. Va a depender de acuerdo de que tengamos una carga puntual o una carga lineal, etc. Sí, pero pues lo más común ya vimos que son cargas rectangulares. Este es el asentamiento bajo una carga concentrada, una carga puntual, bajo una carga circular en el centro de la carga y en uno de sus puntos externos. Y el asentamiento elástico bajo una carga rectangular, vamos a tener unos coeficientes que igual van a ser en función de la profundidad, de la longitud del área que estemos trabajando. Les digo, es más o menos como calculábamos los esfuerzos debido a las cargas rectangulares. Y pues hay unas tablitas donde podemos obtener esos coeficientes o unas tablas que va a depender de la profundidad. Que van a depender de la profundidad. Esto es nada más un recordatorio, ¿sí? Y bueno, también los factores los pueden obtener de manera analítica, sabiendo la geometría de nuestra carga rectangular. Bueno, vamos a seguir con esto. Les voy a subir en Classroom una actividad que vamos a ir haciendo. Sería actividad 26, creo. Sí, actividad 26. Entonces vayan por favor abriéndola. ¿Dónde está? Y van a ir contestando estas preguntitas conforme vaya avanzando la presentación. ¿Sí? ¿Sí pudieron descargar la actividad? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ok. Bueno, gracias.
Vamos a seguir con la segunda parte de este tema. Entonces, dijimos que la consolidación se le conoce como un proceso de disminución de volumen que tenga lugar en un lapso de tiempo provocado por un aumento de cargas sobre el suelo. Frecuentemente ocurre que durante el proceso de consolidación la posición relativa de las partículas sólidas sobre un mismo plano horizontal permanece esencialmente la misma, es decir, que no cambia de forma. Así, el movimiento de las partículas de suelo puede ocurrir en una sola dirección, en dirección vertical. Esta es la consolidación unidireccional o unidimensional. Esto es un poco relativo porque, bueno, esto es considerando que el suelo es isótropo y homogéneo, ¿no? Pero pues sabemos que no es así. Entonces, nosotros consideramos que la consolidación solo se va a producir de manera vertical, o sea, el cambio de partículas se va a producir de manera vertical, pero de manera horizontal también se ejercen pues ciertas presiones que hace que el acomodo de las partículas pues no sea el mismo. Pero bueno, vamos a considerar que sí se provoca solo en una dirección, en dirección vertical. Entonces, la consolidación unidimensional se puede investigar con una prueba que se llama prueba de consolidación unidimensional, que es la que tendríamos que estar haciendo en el laboratorio. Pero bueno, para esta prueba necesitamos especímenes que estén lo mayor inalterados que sea posible, ¿sí? Bueno, este es el consolidómetro. Este es un consolidómetro de palanca. Existen otros tipos de consolidómetro, pero este es el más común, ¿sí? Aquí abajito vamos a colocar pesas, vamos a cargarlo y vamos a medir el tiempo, la deformación y la carga. Aquí están los deformímetros. Se le conoce como cazuela, es donde va a ir el suelo. Este es un pequeño marco de carga. Entonces aquí aplicamos la carga y este marquito va a ir bajando. Vamos a colocar el deformímetro aquí y vamos a ir midiendo la deformación. Entonces el suelo está más o menos, la prueba está más o menos así distribuida. Aquí tenemos la base, el marco de carga. Aquí es lo que le llamamos la cazuela, que es, esta es la cazuela, es como un cilindro donde va a ir el suelo va a ir entre dos piedras porosas y alrededor de la cazuela va a estar saturado, va a estar lleno de agua y todo el tiempo que dure la prueba tiene que estar lleno de agua. Entonces, el suelo está entre estas dos piedras porosas y entre un anillo metálico. Entonces, como vimos, vamos aplicando las pesas en la parte de abajo y el marco de carga va a ir bajando, va a ir aplicando la carga. Bueno, este es por medio de un anillo móvil, es decir que el anillo lo podemos sacar y lo podemos meter. Y este es un anillo fijo, que es más incómodo de hacer. Bueno, ahora, con esta prueba nosotros vamos a obtener la curva de compresibilidad. Se llama curva de compresibilidad, que es, vamos a graficar el cambio de relación de vacíos respecto a la carga en escala logarítmica. ¿Sí? Entonces, primero, pues vamos a empezar cargando.
y vamos a llegar a un punto de inflexión donde la curva va a aparecer como una pendiente recta. Sí, a este tramo se le llama tramo virgen. Y este tramo corresponde a las cargas que nunca ha estado sometido el suelo. ¿A qué me refiero? En toda la historia del suelo, no sé si agarramos un suelo, no sé, de algún terreno de la FES Aragón, por ejemplo, y le aplicamos ciertas cargas, bueno, ese suelo, dependiendo de la profundidad a la que esté, ya ha estado sometido a una carga antes, ¿no? A lo mejor antes había, no sé, otro edificio, o no sé, estaba cargado por algo más, por el mismo suelo incluso, o por el suelo saturado con agua. Entonces ese suelo ya ha tenido una carga anterior. Entonces toda esa carga que ha estado sometido el suelo anteriormente está representada en el tramo de recompresión. Cuando comienza el tramo virgen, corresponde a todas aquellas cargas a las que no ha estado sometido el suelo. Es decir, pasando de este punto de inflexión para abajo, estas cargas son mayores a las que ha estado el suelo. Posteriormente, vamos a ir cargando el suelo y después va a una etapa de descarga. En esta etapa de descarga, pues vamos a ver cómo se recupera más o menos el suelo. Acuérdense que la relación de vacíos es una relación de los espacios vacíos del suelo. Entonces, si tenemos una carga pequeña aquí y vamos aumentando la carga, obviamente la relación de vacíos va a ir bajando. Y cuando la estamos descargando, pues va a tener una cierta expansión, dependiendo del tipo de suelo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ok, bueno. Bueno, entonces cuando nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo en este caso lo que estamos trabajando del edificio, vamos a tener una presión o una carga total. Esta carga está en toneladas metro cuadrado o en gramos centímetro cuadrado. Entonces vamos a tener una carga de trabajo, ¿no? Que va a ser el peso de la estructura. Y aquí vamos a tener los tramos en donde el suelo, cargas en donde el suelo pues ya ha estado sometido anteriormente. Entonces, cuando la sobrecarga o la carga de trabajo es la misma que la presión máxima a la que ha estado sometido el suelo, se dice que la arcilla está normalmente consolidada. Y cuando la presión de sobrecarga o la presión de trabajo es menor que la que el suelo ha experimentado en el pasado, es decir, si cae de este lado, la arcilla se le llama preconsolidada. Y a la presión efectiva máxima que ha estado sometido el suelo en el pasado se llama esfuerzo de preconsolidación. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Bueno, voy a seguir. Okay. Bueno. Entonces, ¿cómo determinar ese esfuerzo de preconsolidación?
¿Sí? Ah, sí, es lo mismo. Sí, de nada. Ahora, este es el tramo de recompresión y el tramo virgen de una curva de compresibilidad. Entonces, dice, la presión efectiva en el pasado no se determina explícitamente porque es usualmente una función de procesos geológicos y en consecuencia debe ser inferida de los resultados de pruebas de laboratorio. Entonces, Casagrande sugirió esta construcción gráfica en la cual nosotros podemos determinar el esfuerzo de preconsolidación a partir de la curva de compresibilidad. Entonces, si tienen por ahí su ejercicio, ¿dónde está? Si tienen ahí su ejercicio, vayan haciéndolo. Vamos a ver cómo se calcula. Ok, primero, por observación visual, establezca un punto A en donde la gráfica obtenga un radio de curvatura mínimo, o sea, en donde haya un punto de inflexión. Determinen su punto A. ¿Ya terminaron su punto A? A ver. Es un poco complicado aquí, de hecho. Pero tómenla más o menos. ¿Mande? Cero, cero. ¿Cuál 0, 0? No veo ningún 0.0. Bueno, tómelo más o menos en el tercer punto, yo diría. Por aquí, más o menos. ¿Sí? Bueno, ahí en el tercer punto, dibujen una línea horizontal AB. Háganlo en Word o en AutoCAD, donde puedan hacer. Luego, dice, dibuje una línea AC tangente a A. Tangente a A. Es decir, que toque el punto A. Que toque la gráfica. Así. Luego dice, dibuje la línea. Ok, lo voy haciendo. ¿Dónde está?
Un segundo. Primero localizamos el punto A, que dijimos que era más o menos aquí. Luego vamos a poner una línea horizontal al punto A. Listo. Ahora vamos a poner una línea tangente al punto A. Tiene que tocar el punto A y tocar parte de la línea de la gráfica. Ya estamos. Ahora, el siguiente punto es dibuje la línea AD, que es la bisectriz del ángulo BCA. Acuérdense que la bisectriz es lo que divide el ángulo, la línea que divide el ángulo. Entonces, tenemos 27 grados. La mitad sería 13, más o menos 13,5, por ahí. Sí, ya estamos en el cuarto punto, la bisectriz. Luego dice, proyecte la porción de recta GH de la gráfica hacia atrás para intersectar ADNF. A ver. Ok, entonces ahora se supone que esta es el tramo virgen. Entonces vamos a agarrar aquí la parte recta y la vamos a intersectar en este punto.
este punto que está intersectado aquí está mi esfuerzo de preconsolidación. Entonces, para sacar el esfuerzo, voy a agarrar otro color. Vamos a tomar este punto, lo bajamos y medimos aquí el esfuerzo, que es más o menos como 1. Ah, no, perdón. Como 1.1 más o menos, ¿cierto? ¿Sí lo encontraron? Ok. Bueno, les doy un poco más de tiempo para que lo calculen. ¿Qué más viene en la actividad? Ok. ¿Dudas? ¿Dudas? Entonces, teniendo ya nuestro esfuerzo de preconsolidación y teniendo también nuestro esfuerzo de carga, de sobrecarga, podemos saber si el suelo está normalmente consolidado o sobreconsolidado. También hay un término que hace rato me había preguntado si preconsolidado y sobreconsolidado es lo mismo. No, no es lo mismo. Se me había olvidado. Cuando el suelo es normalmente consolidado es cuando el esfuerzo de preconsolidación es igual al esfuerzo de sobrecarga. Cuando es preconsolidado es cuando la presión de consolidación, de preconsolidación es mayor que la sobrecarga. Y cuando es sobreconsolidado es cuando el esfuerzo de preconsolidación es menor que el esfuerzo de sobrecarga. Esto no es muy usual. Lo usual es que tengamos arcillas normalmente consolidadas y preconsolidadas. El sobreconsolidado no es usual.
Bueno, de esta curva de compresibilidad, también podemos determinar el índice de compresibilidad, que es básicamente la pendiente del tramo virgen. Y se puede representar con esta ecuación. Sí. Donde E pues es la relación de vacíos. Esa es la relación de vacío, una relación de vacíos final, y esta es una relación de vacíos inicial. La P es la presión. Y bueno, si despejamos esto, podemos determinar el índice de compresibilidad. También hay unas expresiones empíricas donde podemos utilizar el límite líquido o la densidad de sólidos para determinar. Pero bueno, siempre es mejor determinarlo a través de la curva de compresibilidad. Entonces, por favor, vayan calculando el índice de compresibilidad en el ejercicio que tenemos. Tendrán que tomar el tramo virgen, el punto inicial y el punto final del tramo virgen. Sí. El esfuerzo de preconsolidación. Ok. ¿Ya tienen el índice de compresibilidad? Sí. Okay. Aquí está. Hola amigos. ¿Ya está? Ajá.
El índice de compresibilidad es este que estoy presentando. Y la E0 es la relación de vacíos inicial correspondiente a la presión inicial. O sea, sería este punto, ¿no? Este punto, y la otra relación de vacíos y el otro esfuerzo, la otra presión, sería este punto. Si ustedes sacan de la gráfica este punto y este punto, lo único que tienen que hacer después es despejar el índice de compresibilidad. ¿Sí? El inicial. A ver, lo voy a calcular. ¿Ya está? .71. Ah, 91, sí. Uh-huh. 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 Para el índice de compresibilidad, no, nada más sacas el punto, este punto y este punto. Sí, da alrededor de 1. O sea, este es como 6.45, que es de relación de vacíos inicial, y la presión inicial sería como 0.2, 3, 4, 5, como 0.6, 0.5, 0.6, ¿no? Aquí, de este lado. Como 0.6. Esa sería la relación de vacíos inicial y el esfuerzo inicial. La E0 y P0.
Y para el final tendrías que tomar este punto, que es como 5.5 de relación de vacíos, y de presión sería como 4, ¿no? 3, 4. Eso lo pones en la fórmula. Ahí, ¿dónde está? Lo pones en la fórmula y al final despejas el índice de compresibilidad. ¿Sí? ¿Cómo? P es igual a P0. Ajá. Sí, da alrededor de 1. No, P no es igual a 0. Ahí P. Ajá, más o menos 1. Pues 0 es el valor de E para... Ah, sí. No. Lo que está diciendo es E0 es el valor de E para P igual a P0. Es decir, que la E0 corresponde a P0 y la P corresponde a E. ¿Sí? Pero no es igual. Bueno, ya está. Más o menos alrededor de 1 queda. Entonces, la próxima sesión terminamos la actividad. ¿Sale? Bueno, chicos. Que, vale, que tengan un buen día. Nos vemos. Bye.